Voy a grabar. Bueno, hola a todos. Estamos en una nueva edición de entrevistas con graduadas de la especialización, este espacio que hemos pensado en el marco del taller 2 como para retomar un poco la experiencia que han tenido compañeras que ya son graduadas de esta carrera y que nos parece sumamente importante los aportes que pueden estar realizando en términos de sus propias experiencias vinculadas a la realización del TIF y centradas más que nada en este caso en cuestiones metodológicas. Así que bueno, darle la bienvenida a Agustina y bueno, pedirle primero que se presente y después vamos a ir abordando una serie de preguntitas. Bueno, ¿cómo andan? Soy Agustina Pallero, eh, soy licenciada en Trabajo Social, eh, actualmente estoy viviendo en Necochea y bueno, estoy trabajando en educación a distancia, en educación y bueno, esperando volver a retomar mi trabajo en salud, que lo dejé o lo pausé después de haber terminado la residencia el año pasado. Buenísimo, Agus. Bueno, primero preguntarte de qué se trató tu TIF. Bien, bueno, les cuento un poquito. Yo el año pasado terminé mi residencia en el Hospital de Niñez de La Plata y bueno, el trabajo de campo de la especialización lo hice en el marco de ese proceso de formación en servicio. Mi idea central en relación al TIF fue intentar conocer los lugares que ocupaban las niñas yo hice un recorte, niñas con enfermedades crónicas, porque bueno, la institución es muy grande y desde el servicio social, que es el lugar donde yo trabajaba, bueno, trabajamos con la mayoría de los espacios del hospital, pero bueno, hice el recorte de trabajar con niños con enfermedades crónicas y el interés era conocer los lugares que ocupaban en relación a su atención de salud, en vinculación con el servicio social. Eh, yo cuando empecé a pensar el TIF, digamos, utilicé como problema de conocimiento una inquietud que a mí me atravesaba en relación a la asistencia, que era eh, el supuesto, ¿no?, de pensar que las niñas ocupaban un lugar secundario en relación a su atención de salud, primando una lógica adultocéntrica, ¿no? Yo en todas las prácticas, en los procesos de asistencia, bueno, en transitar el hospital observaba eso y me preocupaba un montón, entonces dije, bueno, vamos a trabajar en el PIF en relación a este tema. Y un poco, bueno, la finalidad del trabajo era profundizar en estos modos de participación eh, de las infancias en su atención de salud y me centré principalmente, digamos, en los modos de participación en relación a su diagnóstico de salud, a las prácticas y representaciones que las niñas construían en su tránsito por el hospital y en sus trayectorias hospitalarias, y en esta posibilidad de la escucha por parte de los profesionales y de los adultos y adultas y adultes que los acompañaban. Así Bien, que bueno. ¿cómo hiciste para realizarlo? ¿Cómo hiciste posible este TIF? Bueno, un poco, claramente mi interés estaba en trabajar desde un abordaje cualitativo. Yo opté por trabajar con una metodología etnográfica eh, y intentar recuperar, digamos, la perspectiva de las niñas, ¿no?, que eran como los protagonistas en mi trabajo. Eh, yo trabajé, el trabajo de campo lo centré principalmente en el trabajo con dos jóvenes, un varón y una mujer, eh, que tenían trayectorias de muchos años, se atendían en el hospital desde muy pequeños, eh, y bueno, y los conocí en diversas rotaciones que tuve durante la residencia, y trabajé con ellos, o sea, digamos, bueno, tuve experiencias de trabajo de asistencia con ellos y después les propuse, digamos,
que me acompañen en la realización del trabajo. Yo principalmente trabajé con entrevistas semiestructuradas, con procesos de observación participante y con sistematización de documentos que había en el servicio social, que era, bueno, mi lugar de trabajo. Por ahí estuvo bueno el trabajo metodológico porque con uno de los jóvenes, Jeremías se había ido digo su nombre porque fue un acuerdo, digamos, que tuvimos en relación al trabajo que hicimos juntos. Ya había pasado al hospital de adultos una vez que cumplís 15 años, ya en los hospitales, bueno, de niños no se les brinda más atención, y bueno, estaba haciendo la transición al hospital de adultos, y el trabajo que hicimos fue justo en su primera internación. Fue muy loco porque yo empecé a trabajar con él, nos comunicábamos por WhatsApp inicialmente, y bueno, justo coincidió que empezamos a trabajar cuando él estaba internado. Así que acompañé un poco su proceso de internación en el hospital de adultos, que claramente tiene otras lógicas muy diferentes al hospital pediátrico. Así que estuvo muy interesante porque pude como recabar un montón de cosas que se dieron también en esa internación. La característica particular que tuvo el trabajo con Jeremías fue que fue virtual. Estábamos en pandemia todavía, y bueno, no había posibilidad de que yo vaya al hospital y que compartamos un momento presencial, entonces hicimos videollamadas, que fueron súper interesantes porque, nada, era un trabajo en conjunto y un acompañamiento en conjunto. Él me ayudaba a realizar el TIF y yo lo acompañaba en su internación, que estaba transitando solo, y bueno, y fue muy interesante todo lo que pude como recabar de esos encuentros virtuales. Y con Guillermina se dio diferente porque ella todavía estaba atendiéndose en el hospital de niños, y la acompañé, digamos, fue un proceso de intervención e investigación, porque yo estaba trabajando con ella, estaba acompañándola en un servicio del hospital en el que ella se atiende, y bueno, y trabajamos juntas, y digamos, fue rico, fue diferente porque, digamos, lo hicimos en el hospital, digamos. Si bien después, una entrevista que tuvimos en relación al TIF, la hicimos en una plaza, fue como un contexto distendido, fue como una propuesta, bueno, encontremos no hablar de, digamos, de mi interés en otro espacio que sea un poco más relajado, digamos, así que hicimos en una plaza, compartimos un almuerzo, y tuvimos el encuentro para hablar, para tener una entrevista en relación al TIF, pero bueno, yo recuperé ya no solo esa entrevista, sino todo mi proceso de intervención y de trabajo con ella en relación a su atención de salud. Así que bueno, y en relación al análisis de esas entrevistas y a cómo se dio el proceso de yo bajar todo ese material que tenía, opté por analizar fragmentos de esas entrevistas, que a mí me parecieron como insumos muy interesantes. Digamos, yo, bueno, organicé, digamos, el TIF en distintos apartados en relación a temas que yo quería trabajar, y tomaba fragmentos de las entrevistas para analizar y también recuperar esa voz, que era lo que era mi intención, ¿no? Que es lo que estos jóvenes pensaban en relación a lo que les pasaba con su atención de salud y su diagnóstico, bueno, todo. Así Y que fue un poco así el proceso. Y en estas entrevistas semiestructuradas, Agustina, ¿qué cuestiones indagaste? ¿Cómo fue ese proceso de armado de esas entrevistas? ¿Pensaste un guión? ¿Pensaste ejes? Sí, en realidad no, inicialmente empecé con un guión, fue muy gracioso porque es un proceso que lo vas trabajando, ¿no? Empecé armando como una guía de entrevistas así media estructurada, y después me di cuenta de que eso no me servía, y que no era algo que a mí me interesaba, ¿verdad? Tener así preguntas estructuradas, así que eso se modificó a ejes que yo quería trabajar, y temas así centrales en los que yo quería como abordar, no sé, que cuenten en relación a su diagnóstico, que hablen de su familia, de su educación,
de sus amistades, de las cosas que le gustaban. Eran como ejes que yo tenía un papel con los ejes, y las preguntas iban como fluyendo porque también me basaba un poco en lo que ellos me traían. Entonces, si bien fueron entrevistas que fueron muy extensas, quizás más por ahí se dieron muchos encuentros, porque esto de la videollamada y de encontrarnos eh, virtualmente, bueno, se daban un montón de cosas, se había como que yo los nombraba como interrupciones, pero eran como cuestiones externas que aparecían este vínculo que habíamos generado, no sé, aparecían las enfermeras, aparecía un compañero de otra sala, lo venían a visitar, lo llamaba la madre, y bueno, y se daba todo una red en todo lo que iba pasando, pero fue bastante libre. Después pude como desarmar esta idea de la estructura que yo tenía inicialmente y guiarme por temas que yo quería tocar, y en función de sus devoluciones o sus respuestas o lo que ellos me traían, repreguntaba. Sería un poco así, la verdad. Está buenísimo esto que compartís, Agustina, porque tiene que ver con esta flexibilidad, ¿no? Que posibilita una Mm, entrevista semiestructurada donde no necesariamente uno tiene que hacer una pregunta directa, ¿no? Sino que también puede, como claro. decís vos, referir a algún hito clave, algún específico, decir contame, ¿no? Sobre determinada Mm, experiencia, sí. sobre determinada situación que permite ese acercamiento, ¿no? Como decís vos, esa Mm. trayectoria de ese joven o de esa joven en particular. Y en relación a esto que nos comentabas de la sistematización de documentos, ¿no? Vos dijiste también Mm. la sistematización. ¿Qué documentos pudiste seleccionar? ¿Cómo hiciste ahí ese trabajo? Y en realidad nosotras en el servicio social tenemos como las fichas, digamos, de las niñas con las que trabajamos. Entonces tenemos como por servicios organizado como una historia clínica, por así decirlo, propia del servicio en relación a los procesos de intervención que hacemos con las niñas. Entonces yo claramente tenía de estas dos personas las trayectorias desde que habían ingresado al hospital hasta que uno se había ido y otro estaba actualmente en el hospital. Entonces, bueno, fue un poco agarrar esos documentos que claramente estaban como eh, constituidos por un montón de personas que habían trabajado con esos niños en su momento y esos jóvenes actualmente. eh, y trabajé con eso, pero también en esas fichas y en esa historia clínica del servicio hay informes que se enviaron desde el servicio a otras instituciones, como servicios locales, como otros hospitales, juzgados. Hay como mucha información en cada ficha que es como súper rica, como para desmenuzar también los discursos de las otras personas, las representaciones de quienes intervenían en ese momento, de qué decían las niñas en ese momento, de sus familias. Y después, bueno, tenemos como un sistema también que es, digamos, a nivel de todos los hospitales, donde ahí vos tenés como la información más, eh, cuántas internaciones tuvo, de qué tiempo estuvo, como todo un sistema informático donde tenés como la información cargada de las niñas. Y también, ¿qué más usé? Me parece que nada más, esas dos cosas. Pero bueno, era mucho, digamos, porque en cada ficha, digamos, eran como muy extensas toda la información que tenía, pero eran informes sociales, los registros de las intervenciones y bueno, toda la documentación más informática, por así decirlo, que había. Buenísimo. Y Pero bueno, entonces, el insumo también sí, sí, decime. no, de los registros de las intervenciones también estaba bueno. Entonces yo eso también lo tomé para el trabajo, digamos, había algún registro o de alguna reunión o de algún informe que a mí me interesaba, y también eso fue usado para analizar, no solo los fragmentos, sino también ponía a jugar eso que aparecía desde la institución. Buenísimo, buenísimo. Un montón de datos, un montón de información para después Sí, poder, sí, ¿no? era Trabajar. mucho. ¿Y cómo Sí, fue ese sí, proceso de rescatar todo esto de las entrevistas? Digo, toda esta sistematización de documentos, ¿cómo era ese registro o esa cocina, ¿no? Más del resaltar en un papel, de como decías vos, sí. del fragmento de una entrevista, ¿no? Esto más artesanal, por decirlo. Sí,
Y cuando hice las entrevistas con Jere, que eran, digamos, virtuales, tenía como la posibilidad de yo estar con un cuadernito al lado y poner, no sé, tal minuto o una palabra que me ayudara como que fuera así que yo dijera, esto lo tengo que trabajar, digamos, como que tenía como unas anotaciones eh, en el momento. Es como muy difícil porque vos estás entrevistando y cuando estuve con Guille de manera presencial no pude hacer lo mismo, entonces era como, bueno, eh, eh, en la virtualidad me pareció más fácil porque yo podía hacer una palabrita, una cosita, poner eh, y volver después a eso, o cuando, bueno, escuchaba las entrevistas de grabadas, anotaba el tiempo que me parecía interesante para volver a retomar esos fragmentos, no transcribí todo, o sea, digamos, yo fui como las escuchaba y donde me parecía interesante, eso ponía el tiempo en el que iba y desgrababa ese fragmento, digamos, porque bueno, claramente con Jere hice como 4 entrevistas que eran como encuentros que por ahí algunos duraban un montón de tiempo, digamos, yo me dispuse de otra manera también porque tenía, como también me había puesto el objetivo de acompañarlo a él, como que sea recíproca pero bueno, entiendo que no en todos los procesos se puede dar eso por una cuestión de tiempo y demás. Pero bueno, esto de anotar lo mínimo, también no quería generar una incomodidad, ¿no? Nunca, entonces siempre tenía presente esto de, bueno, no, yo por ahí tenía una hoja, palabras con los temas que quería tratar, y me escribía los objetivos así como resumidos, como para no perder el hilo de lo que yo quería, digamos, conocer en ese encuentro. Eh, Me parecía que iba un poco eso. Yo creo que cuando no estás con los objetivos en la cabeza o los tenés cercanos al momento de la entrevista, más si va a ser algo, pues nada, terminaba la entrevista, era como, esto pasó, esto estuvo interesante, como que es un ejercicio de mucho trabajo, de concentración para no poner al otro en un lugar que no está bueno, quizás, o de generar incomodidad, pero bueno, tratar de, de tratar de no olvidarse de las cosas importantes, digamos. Yo creo que lo importante aparece y quizás son de una entrevista 2 o 3 cosas que vos decís, esto es lo que voy a usar como insumo, o esto me parece súper rico para tomarlo. Eh, un poco se dio así, la verdad. A veces es difícil, si no fuera por la grabación de la entrevista así formal, che, esto lo puedo grabar porque esto me va a servir para el trabajo, más allá de que tenga otros momentos que por ahí sean más distendidos, es como un elemento re importante para no perder lo que aparece y que por ahí se nos pasa. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo hiciste con los tiempos, Agustina? Porque digo, hay la posibilidad de llevarlo a cabo, ¿no? De terminar el TIF, de decir, bueno, lo hago y puedo acotarlo a un tiempo Mm. específico. Digo, pasando en limpio fueron 4 entrevistas, ¿no? Más o menos semiestructuradas. Eh, Habías comentado eso, ¿no? Con Guille fue una sola, se cortó. Te había cortado, sí, justito. Te había Ah, no, fueron 4 entrevistas con Jere que las hicimos virtual. Yo siempre aclaro igual que yo me había puesto el objetivo también de acompañarlo, ¿no? Porque bueno, yo ya tenía como otra implicancia con él, digamos, me parecía que estaba bueno no solo quedarme con mi propio interés, sino bueno, yo disponer mi tiempo y aclaro también que fue un contexto en el que se podía hacer porque había mucha virtualidad. Eh, entonces, primero, bueno, me dediqué a trabajar con Jerez de la virtualidad y con Guille ya fue en los espacios de asistencia cuando ya habíamos retomado un poco más el estar todo el tiempo. Fue una sola entrevista, pero yo recuperé mucho del trabajo que yo tenía con ella en el proceso, digamos, de asistencia. Entonces, bueno, tenía muchos insumos para trabajar en relación, porque yo, obvio, todo el tiempo ponía en juego eh, el proceso de intervención con lo que yo quería conocer y con acompañarla a ella y bueno, con su historia, digamos. Pero bueno, yo trabajé
creo que estuve unos meses haciéndolo, la verdad es que ahora no me acuerdo bien cuánto tiempo me llevó hacerlo, pero bueno, lo hice en el transcurso digamos, de un año, digamos, de taller 3 digamos. Yo me puse un poco como a terminarlo porque también terminaba la residencia, entonces tenía como esa, empezaba un proceso de rotación en otro lado, bueno, como que yo me establecí bien los tiempos, pero bueno, eh, entiendo que la organización es bastante personal, digamos. Yo lo estuve haciendo durante todo un año, digamos, y eso involucró, bueno, todo el trabajo. El trabajo de campo es por ahí es algo más concreto que se termina dando más, en un tiempo más acotado, ¿no? Después hay todo un proceso de análisis y de empezar a escribir, que es como que por ahí lo que más tiempo nos lleva, por así decirlo. ¿Y cómo vivenciaste esto, Agustina, de la implicancia, ¿no? Decir, bueno, sentarme a escribir, ¿no? Y analizar este conjunto de datos donde vos también estabas implicada desde este lugar profesional, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Y fue intenso porque eh, a mí me pasaba que esto se ponía, no tanto con Jere, porque yo ya había dejado de trabajar con él hacía mucho tiempo y recuperé después de un año y medio más o menos el vínculo, eh, pero bueno, con Guillermina me pasó que fue como, bueno, cómo separar también, ¿no? Este desafío de, bueno, yo quiero, por eso una decisión que me pareció importante fue, bueno, para hablar del TIF y de lo que a mí me interesa saber en relación a la entrevista, tengamos otro espacio, como que fue una decisión que yo tomé porque me acuerdo que si bien yo era mi primera experiencia también así en un trabajo de campo, así como con estos, digamos, niveles, nunca lo había hecho antes, entonces, bueno, yo terminaba agotada, o sea, sinceramente como que después, no sé, porque estaba como muy concentrada en tener muchas cosas a la vez, como que eso me abrumaba bastante, ¿no? De estar pendiente de un montón de cosas. Eh, También siempre para respetar a la otra persona, entonces, bueno, era como, fue bastante intenso, pero no sé, a mí me resultaba gratificante porque yo pude hacer como el interrogante del que yo partí para hacer el TIF fue como, bueno, algo que a mí me generaba mucha incomodidad en relación a cómo se daba la asistencia en el hospital y cómo yo estaba muy enojada con esos modos con los modos que yo veía, y darle el tiempo a los pibes para, o sea, empezar a pensar otra lógica de trabajo y eso me posibilitó, entonces como que para mí fue como que se abrió un mundo nuevo o como que se me allanó un camino de que yo quería seguir, como también a mí me sirvió profesionalmente para reposicionarme, ¿no? Decir, bueno, yo quiero trabajar desde este lugar, y escuchar a los pibes me generó todo eso, entonces fue como muy gratificante, fue como, se jugaron muchas emociones, porque bueno, yo estaba muy implicada en lo que quería conocer, porque era algo digamos, me abrumaba, me generaba incomodidad, entonces, y también la elección de trabajar con ellos, que esto por ahí está bueno decirlo, fue porque, bueno, a mí sus trabajos previos me habían convocado mucho, ¿no? Y me habían generado muchas interpelaciones profesionales y como mucho el pensar. Entonces fue bastante intenso, digamos. Entiendo que por ahí se da porque yo lo hice en el contexto de mi espacio de trabajo y esto de estar muchas horas en un hospital y todo, tiene como todas las experiencias quizás no son las mismas, digamos. Pero bueno, estuvo re bueno porque yo, más allá de hacer un trabajo y de terminar la especialización, así con un trabajo formal, como que me enriqueció desde un montón de otros lugares. Creo que es como, bueno, el broche de oro del proceso de formación de la especialización. Absolutamente, y además te enriqueció a vos y también a la institución, Sí. ¿no? Y a la posibilidad de repensar las intervenciones con jóvenes, con adolescentes. Es súper interesante la experiencia y como esa doble pata. Y pensaba también en la importancia de la dirección, ¿no? De una dirección que acompañe y que también nos posibilita abstraernos de algún modo
y repensarnos junto con otra o con otro director o directora que nos permite este acto más analítico y reflexivo, ¿no? Eso es como otro momento fundamental, que haya un otro que te lea, te aporte y te acompañe, digamos. Entonces, para mí fue fundamental. Para ordenarme también, como para estructurarme un poco después de todo eso, de todo ese material que se genera en el trabajo de campo. Absolutamente. Y Agustina, como para ir cerrando y ya no sacarte Sí, porque más tiempo, eh, nos es, fuimos. nos fuimos charlando, pero es súper interesante todo el proceso que has realizado. Si te preguntara alguna recomendación para hacerle a los estudiantes que hoy están transitando este taller 2 en la modalidad de distancia de la carrera, ¿qué recomendación o qué consejos se te ocurriría, podés darles? A mí lo estuve pensando, porque eso fue como lo más difícil, porque yo dije, oh, bueno, eh, me parece que no hay que como abrumarse, y que quizás con poco podemos hacer un montón, digamos, como que ahí hay que ser como bastantes inteligentes o avivarnos de que quizás no necesitamos grandes cosas, digo, no necesitamos hacer 10 entrevistas, por eso yo digo que hice 4 con Jeremia y fue un montón, porque yo tenía también, partía de otra intención, pero digo, eh, que eso, no abrumarse con que es algo que es imposible de hacer, porque nada, hay muchas cosas y más si son nuestros propios espacios de trabajo, quizás la mayoría de los estudiantes, que eso, que quizás que no tienen que tener grandes cosas para poder hacer un trabajo y poder reflexionar en relación a su intervención, porque hay que ser por ahí más inteligentes en la elección del qué voy a hacer, que quizás es poco, pero con eso podemos desplegar un montón de reflexión, como Buenísimo, eso para... un gran consejo, Agustina, un gran consejo porque además digo esto, que sea poco a la cantidad de entrevistas no le quita profundidad claramente No, al TIF y así que bueno, ahí también invitarles a los compañeros a que puedan leer tu trabajo de integración final, seguramente algunos ya han podido consultarlo porque los hemos compartido en el aula, así que bueno, agradecerte muchísimo el tiempo y bueno, y tus palabras y tus experiencias que seguramente van a potenciar el seguir pensándonos y copensándonos en relación a la realización de los TIC. bueno, muchas gracias por el espacio y éxitos con todo lo que se viene.